Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. ¿Quién vive, hermanos? ¿Y a su nombre? Vamos a cantar este canto. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto. Jesús es poder, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder, es poder. Hola, bendiciones, que Dios te bendiga y que esté contigo siempre. Gracias por ver esta predicación con nosotros. Te pido por favor que la compartas con alguien y que dejes un comentario que dé ánimo a otros. Por favor, no te vayas sin dar un like y suscribirte en esta página para que no te pierdas lo que subamos aquí. Gracias por tu apoyo y que Dios te bendiga siempre, a ti y a toda tu familia. Hasta luego. Gracias. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a la Iglesia Nueva Vida. Es un placer para nosotros una vez más poder unirnos en este medio y compartir la palabra de Dios. Esperando que Dios le esté bendiciendo, que haya tenido una hermosa Navidad, que Dios le haya bendecido y le siga bendiciendo. Que Dios bendiga a sus familias. Que en esta Navidad que acaba de terminar, Dios nos haya ayudado a reflejar en su amor, en su misericordia, en todo lo que nos ha dado y todas las bendiciones que vienen sobre nuestra vida. Y que Dios continúe haciéndolo y que este año que
que entra sea un año más próspero, más bendiciones y más oportunidades. Quizá para muchos fue un año difícil o ha sido un año difícil, quizá para otros no, pero de todas maneras esperamos que este año sea un año de mucha bendición y que espiritualmente se levante una cosecha grande, ¿verdad? Porque después de todo lo que hemos pasado y lo que muchas iglesias han pasado, que este año se levante una cosecha grandísima. En esta hora quisiera invitarte a que vayamos delante de la presencia de Dios en oración y invitarlo a que sea el centro de este estudio, de esta predicación, y que hable a nuestras vidas y hable a nuestros corazones, nos dé sabiduría para entender lo que Él está tratando de decirnos. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de compartir tu palabra, de escuchar tu palabra, escuchar tu voz a través de tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo hable a lo más profundo de nuestros corazones, que nos ayude a entender y a reconocer tu voluntad en nuestras vidas. Pongo en tus manos a todo aquel que me está escuchando, todo aquel que se ha unido para escuchar este mensaje. Bendíceles grandemente, Señor. Bendice su casa, bendice su familia, y que tu Espíritu Santo haga una obra maravillosa. Pon tu mano sobre el enfermo, sobre el necesitado. Te damos gracias, Padre, y nos ponemos en tus manos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Así es, mi hermano, te invito a que estos momentos lo dediquemos a Dios con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón lo dediquemos a Dios para que hable a nuestras vidas. Que no sea solamente un tiempo más, que no sea solamente una predicación más, pero que sea un tiempo entre yo y Dios. Que sea un tiempo en que yo me presento delante de Dios y que Dios hable a mi corazón. Por eso te aconsejo que dejes toda distracción por estos momentos que siguen. Concéntrate, dedícale este tiempo a Dios y que bendiga nuestras vidas, bendiga nuestros corazones, que nos hable a través de su palabra. Los tiempos son difíciles y no solamente eso, pero son los últimos tiempos. Y por esta misma razón, tenemos que, como dice su palabra, con más diligencia atender las cosas que hemos visto y que hemos oído. Estos tiempos son los últimos tiempos, son los tiempos difíciles, y necesitamos con todo nuestro corazón atender este llamado, atender el llamado de nuestra vocación. Quisiera compartir una escritura con ustedes, y es un versículo que con este versículo nos manifiesta todo lo que pasa en esta historia. Quizá esté relacionado con esta historia, y al leer este versículo entenderás de qué se trata. Si no está relacionado con este versículo, vamos a tratar de ver lo que este versículo nos está enseñando y qué es lo que Dios nos está enseñando también a nosotros en el día de hoy. Este versículo se encuentra en Génesis capítulo 25, y el versículo 34 dice de la siguiente manera: Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Estos versículos o esta historia nos habla de dos hermanos gemelos. Tenían los mismos padres, vivían en el mismo hogar o bajo el mismo techo. Sin embargo, sus vidas eran muy diferentes, muy diferentes. Y en la vida de ellos podemos reflejarnos nosotros también, que muchas veces somos diferentes a nuestros hermanos, aunque tengamos la misma familia, los mismos padres, pero a veces nuestras reacciones, nuestro carácter son muy diferentes. A veces unos queremos servir a Dios, otros no quieren servir a Dios. Esto sucede en muchas familias. Pero una de las cosas que estamos viendo en estos versículos es la actitud de uno de estos hermanos, Esaú. Aunque las actitudes de ambos sobresaltan de una manera exagerada,
Pero en esta hora nos enfocamos en Esaú, porque Esaú vende su primogenitura. Si está relacionado con esta palabra primogenitura o con esta historia, alcanzas a entender lo que hizo este varón. Pero en la escritura encontramos que el primogénito, el que nacía primero, llamado el primogénito, tenía privilegios. Y esos privilegios eran muy importantes dentro de la familia, porque como primogénito, él recibiría una doble porción de la herencia. Él sería considerado jefe de familia o del clan. Entonces, era una persona muy favorecida. Y no solamente esto, pero era tenido como sacerdote familiar. Era la persona que se allegaba a Dios, intercedía por su familia y tenía una buena comunión con Dios como sacerdote de la familia. Dios lo bendecía y Dios le hablaba para que pudiese traer palabra para su familia. Entonces, ser el primogénito era un privilegio y una bendición de Dios. Esto es lo que era, un privilegio y una bendición de Dios. El problema que tenemos en nuestra sociedad es que mucha gente no entiende o no alcanza a percibir lo que es una bendición de Dios. Muchos tenemos muchas bendiciones de Dios que otros no tienen. Y muchas de las veces las despreciamos porque no le damos el valor necesario a estas bendiciones que recibimos de nuestro Padre Celestial. Y entonces vemos que en el caso de Esaú, dice que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. No la consideró o no le dio importancia a esta primogenitura. Y entonces dice el versículo que hemos leído que despreció su primogenitura. Y entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció su primogenitura. Así fue como él la despreció. Y una de las cosas que tenemos nosotros que analizar en esto, y tenemos que analizarlas porque en un sentido figurado son las mismas cosas a las cuales nosotros nos enfrentamos. Y mucha gente desprecia los dones de Dios, las bendiciones que Dios nos da, y a veces las desprecian inconscientemente o las desprecian por cosas simples y no le dan valor a las bendiciones que Dios ha traído a su vida. En el caso de Esaú es necesario que veamos unas cosas, porque dice que Jacob le dio pan y le dio del guisado de las lentejas. Ese pan y ese guisado de lentejas podría representar varias cosas en nuestro tiempo. Varias cosas por las cuales nosotros a veces o la gente desprecia las bendiciones de Dios. Desprecia las bendiciones o los privilegios que Dios ha dado a su vida. Y hay diferentes cosas. Y muchas de estas cosas son los valores terrenales, los valores que nosotros le damos a las cosas terrenales antes que a las cosas espirituales. Y si nosotros tenemos estos dones, estos privilegios que Dios nos ha dado, no podemos despreciarlos, no podemos hacerlos un lado por cosas terrenales. Muchas de las veces hay talentos, hay dones preciosos que Dios le da al creyente,
pero a veces los desprecia por cosas terrenales, por un trabajo, por un deporte, por un carro, por dinero, por ganar más dinero o X cosa. Muchas veces estas cosas hacen que nosotros despreciemos esas cosas que Dios nos ha dado como personas privilegiadas, y por causa de estas cosas terrenales desechamos las cosas que Dios nos ha dado. Y muchas de las veces lo desechamos por razones que parecen justificadas, porque no podemos despreciar. Una de las cosas que vemos nosotros en Esaú, para poder entender la razón por la cual él hace este desprecio, porque dice, así menospreció Esaú su primogenitura. Así menospreció Esaú su primogenitura. Así la menospreció. Y si nos preguntamos, ¿cómo así? Bueno, una cosa que tenemos que considerar es que cuando él llegó a casa, venía muy cansado y muy fatigado y con mucha hambre. Y su hermano había terminado de hacer un guisado que olía excelente. Y Esaú, fatigado y cansado, con toda esa hambre, sentía que se desmayaba. Y al pedirle a su hermano de ese guiso, su hermano se aprovecha de la situación y le dice, véndeme hoy tu primogenitura. Y Esaú lo único que piensa es, ¿y para qué me sirve la primogenitura? Y de esta manera la despreció. Por eso te menciono que muchas de las veces este pan y estas lentejas para nosotros podrían representar otras cosas. Y una de las cosas que tenemos que cuidarnos es de nuestra fatiga, porque el diablo se aprovecha cuando nosotros estamos fatigados y estamos cansados o estamos llenos de problemas. Él se aprovecha de las circunstancias o la situación en que nos encontramos para venir y destruir las cosas que Dios nos ha dado, las bendiciones que Dios nos ha dado. Él quiere robárselas y se aprovechó de que Esaú se encontraba fatigado y se encontraba muy cansado. Por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que esforzarnos, y todo el tiempo tenemos que esforzarnos. Esto fue lo que le dijo a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces a Josué también se le encargó esforzarse y ser muy valiente para poner en práctica la palabra de Dios. Porque el diablo se aprovecha cuando nosotros nos sentimos abrumados por las situaciones, cuando nos sentimos cansados o atribulados. Él se aprovecha porque somos vulnerables a caer, a tropezar, y se aprovecha de las situaciones por las cuales pasamos y hace todo lo posible por mantenernos alejados de la palabra de Dios, alejados de la comunión con Dios. Y lo último que quiere es que nosotros leamos la Escritura y que nosotros estemos en oración buscando a Dios. Por eso, cuando te sientas así, lo primero que tienes que hacer es buscar a Dios, No permitas que la fatiga te encuentre o te reciba sin que tengas tu comunión con Dios. Cuando te sientas así, lo primero que tienes que hacer es ir a la Escritura, escudriñarla y orar, porque si no, el enemigo anda rondeando y aprovechándose de nuestro estado emocional o espiritual
para robarnos las bendiciones que Dios ya nos ha dado. Que Dios nos ayude y nos mantenga alerta, porque el enemigo se aprovecha. La Escritura dice que cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, después que ayunó 40 días y 40 noches, vino el tentador para tentarlo. Porque Jesús se encontraba cansado y se encontraba con hambre, y el enemigo le dijo: haz que estas piedras se conviertan en pan si eres hijo de Dios. Porque Él se aprovecha de toda situación por la cual pasamos. Así que en medio de toda situación busquemos a Dios, busquemos su guianza, busquemos su Espíritu Santo, busquemos para que el enemigo no tome ventaja de nuestras vidas. Entonces, una de las cosas que vemos en esta vida de Esaú es las razones, el valor que él le da a su primogenitura. Él no le dio valor. Hermano, tenemos cosas que otros no tienen, tenemos dones, tenemos ministerios que otros no tienen. Si Dios te da un ministerio en la iglesia para cantar, para ministrar, para enseñar, para X, no lo menosprecies, no lo cambies porque tu trabajo, porque tu deporte, por esto, por aquello. No, aprovecha y no desprecies esas bendiciones o privilegios que Dios te ha dado. Hay una escritura en el Nuevo Testamento donde nos habla un poquito acerca de Esaú y la razón por la cual él menospreció su primogenitura. Y dice la escritura: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ahora, este versículo nos da un poquito más de luz en la vida de este varón. Si retrocedemos unos cuantos versículos en esta escritura nos está alentando a que estemos alerta, y dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Aquí dice que Esaú era un profano. Y esta palabra no estamos acostumbrados a verla muchos, pero esta palabra nos está hablando de lo que es profanar. Profanar. Y Esaú era un profano. Profanar quiere decir irreverencia, pisotear o vulgar. Profanar es no darle importancia a las cosas espirituales. Profanar es pisotear las cosas espirituales que Dios nos ofrece. Y para Esaú no le era importante o no le era de mucha importancia su primogenitura, cuando había sido un privilegio de parte de Dios. Por eso es que Jacob la anhelaba, porque él sabía lo que era la primogenitura y su hermano no la valoraba. Mi hermano, valoremos las cosas que Dios nos ha dado. Valoremos nuestra familia que Dios nos ha dado. Valoremos la salvación que Dios nos ha dado. Valoremos el tener una iglesia donde adorar juntamente con nuestros hermanos. Valoremos el ministerio que Dios nos ofrece. Quizá este año que empieza, Dios te ha ofrecido algún ministerio. No lo desprecies, no lo cambies, acéptalo. No menospreciemos nuestras iglesias. Muchas las han cerrado. Otras naciones no son permitidas. Pero gracias a Dios nosotros podemos tenerla. Podemos congregarnos las veces que queramos, si queremos toda la semana.
no menospreciemos esas bendiciones que Dios nos da. Tenemos que cuidar nuestra fortaleza en el Señor. Los muchachos se cansan, se fatigan, dice la Escritura. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas como las águilas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos nosotros que cuidar nuestra fortaleza en el Señor. Tenemos que cuidar esa fortaleza y sabemos cómo cultivarla, sabemos cómo fortalecernos, sabemos cómo esforzarnos, como le dijo a Josué. Esfuérzate, solamente esfuérzate y sé muy valiente para poner por obra la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella a diestra ni a siniestra. Esfuérzate para ponerla por obra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Son bendiciones que Dios nos da. Son bendiciones que no podemos despreciar, no podemos hacer un lado. Y recuerda una cosa: el enemigo desea la destrucción de nuestra vida. El enemigo no quiere a nuestra familia, y él siempre quiere robarnos lo que Dios nos ha dado. Él quiere robar las bendiciones que Dios nos ha dado. Por eso tenemos que estar alerta y ser vigilantes y esforzarnos cada día de nuestra vida. Y de esta manera no vamos a despreciar las bendiciones que Dios nos da. Las bendiciones que Dios nos da no tienen valor. Las bendiciones que Él nos da no las podemos conseguir por nosotros mismos. Por eso en esta hora te aconsejo que nos esforcemos y sirvamos a Dios con alegría de corazón. Y todo lo que Él nos ponga a hacer, lo hagamos. Por eso dice la Escritura que lo hagamos mientras el día dura, porque la noche viene cuando nadie podrá obrar. Entonces, que no se halle entre nosotros ningún fornicario o profano. Que no se halle entre nosotros ningún corazón lleno de amargura, porque contaminamos también a otros. Mi hermano, te deseo que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que Dios te levante y que te dé nuevas fuerzas cada día para continuar adelante. Que Dios bendiga tu iglesia, que Dios bendiga tu caminar con Dios. Y todo esto depende de ti, mi hermano, depende de ti. Si el deseo está en tu corazón, Dios hará grandes cosas en tu vida y Dios hará grandes cosas en tu iglesia. Pero es tu decisión. Fue la decisión de Esaú. Esa fue su decisión y él la vendió. Muy poco tiempo después, él lloró y lloró y lloró, pero ya no pudo recuperar lo que un día había sido de él. Así es de que sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a Dios en oración y vamos a pedirle que escudriñe nuestro corazón y nos ayude a valorar todo lo que Él nos ha dado. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Te damos gracias por la bendición de conocerte, por el privilegio de poder servirte. Te damos gracias por la familia que nos has dado. Te damos gracias, Padre, por la iglesia que nos has dado, por los pastores que nos has dado, los hermanos que nos rodean. Te damos gracias porque muchas veces ellos han sido de aliento y de fortaleza a nuestra vida. Y en esta hora queremos darte gracias por todas las bendiciones que nos has dado, todos los privilegios que nos has dado de ser llamados hijos tuyos. En esta hora pongo en tus manos a todo aquel que me está escuchando y te pido que pongas tu mano sobre ellos, sanes al enfermo, restaures al caído y traigas nuevas fuerzas al débil. Y al que sigue firme, Señor, síguelo bendiciendo todavía. Te lo pido en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.
Así es, mi hermano, mi deseo es que Dios te bendiga. Si te es posible, pon un comentario, compártelo con nosotros. Si ya lo has compartido, te agradecemos por el tiempo que te tomas para hacernos saber que el mensaje es de bendición para tu vida. De parte de la Iglesia Nueva Vida te deseo que Dios te bendiga y hasta la próxima.